Ahmed al-Rashid, multimillonario de los Emiratos con un imperio petrolero de 4.000 millones de euros, estaba cerrando la reunión más importante del año en su oficina del piso 47 de la Torre Caleido en Madrid, cuando un niño de 8 años irrumpió en la sala de juntas. Era Mateo, hijo de Carmen, la limpiadora andaluza que trabajaba en el edificio por las noches. El niño llevaba una mochila gastada, un osito de peluche en la mano y los ojos llenos de lágrimas porque su madre había sido llevada al hospital. Los 3 socios árabes empezaron a reírse del pequeño intruso, pero Ahmed se levantó furioso para echarlo. Fue entonces cuando Mateo, temblando de miedo, susurró las palabras que lo cambiarían todo. «Hablo 9 idiomas. Quizás pueda ayudarle con sus negocios». Los socios estallaron en carcajadas aún más fuertes, pero Ahmed se quedó petrificado cuando el niño empezó a hablar perfecto árabe clásico, luego mandarín, ruso, alemán y francés, corrigiendo incluso errores de traducción en contratos de millones de euros esparcidos sobre la mesa. Lo que nadie sabía era que Mateo ocultaba un secreto que sacudiría el imperio al-Rashid y revelaría una verdad devastadora sobre el pasado del multimillonario. Carmen Jiménez llegó a Madrid desde un pueblo de Jaén hace 7 años, con una maleta de cartón, un bebé de 1 año en brazos y el corazón roto por un matrimonio que se desplomó cuando su marido la abandonó por otra mujer. El trabajo de limpiadora nocturna en la Torre Caleido pagaba lo suficiente para criar sola a Mateo, aunque significaba limpiar 50 plantas de oficinas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, durmiendo de día mientras el niño asistía a la guardería internacional gratuita para hijos de trabajadores inmigrantes. Lo que hizo extraordinario a Mateo no fue un don divino, sino la pura necesidad de supervivencia urbana en Madrid. En la guardería convivían hijos de filipinos, bengalíes, pakistaníes, rusos, chinos, nigerianos, brasileños y franceses, todos hijos de trabajadores inmigrantes que hablaban el idioma de sus padres en casa. Mateo, con la curiosidad natural de la infancia y un oído absoluto para los sonidos, comenzó a absorber esos idiomas como una esponja sedienta. A los 3 años hablaba español con su madre, árabe con los compañeros emiratíes, inglés con las maestras, tagalo con María, la niñera filipina. A los 5 había añadido mandarín jugando con Lin, ruso con Dimitri, hindi con Priya. A los 7 conocía también alemán y francés, aprendidos de Klaus, el conserje nocturno alemán, y de Madame Sophie, esposa del cónsul francés que vivía en el piso 40. Pero Mateo no se limitaba a hablar los idiomas, los estudiaba obsesivamente, comprendía sus estructuras gramaticales con una precisión que asombraba a los adultos. Pasaba horas en la biblioteca de la guardería comparando traducciones, memorizando refranes, analizando cómo cada lengua expresaba conceptos diferentes. Carmen lo encontraba a menudo dormido sobre los libros, con diccionarios abiertos alrededor como si fueran juguetes. El niño había desarrollado también una memoria fotográfica para números y documentos, probablemente porque acompañaba a Carmen al trabajo los fines de semana cuando no tenía con quién dejarlo. Mientras su madre limpiaba, Mateo vagaba por las oficinas vacías observando contratos, gráficos, presentaciones. Sin darse cuenta, estaba absorbiendo el lenguaje de los negocios internacionales, aprendiendo términos técnicos en 9 idiomas diferentes. Ahmed al-Rashid era completamente ajeno a la existencia de este niño prodigio que vivía en la sombra de su imperio. A los 42 años había transformado la empresa heredada de su padre en un coloso que abarcaba desde el petróleo hasta la tecnología. Estaba casado con Laila, una princesa saudí, pero su matrimonio era más una alianza comercial que un vínculo amoroso. No tenían hijos, y Ahmed siempre había pensado que era mejor así. Mateo conocía cada rincón de la Torre Caleido mejor que nadie. Sabía que Ahmed tenía 3 cajas fuertes ocultas detrás de cuadros, que los contratos más importantes estaban en el cajón blindado del escritorio principal, que las reuniones decisivas se celebraban en la sala de juntas del piso 47. El niño había adquirido una comprensión de los mercados internacionales que muchos adultos tardan años en desarrollar, simplemente observando y escuchando en el silencio de la noche. La mañana que lo cambió todo, comenzó cuando Carmen despertó con un dolor en el pecho que ya no podía ignorar.
Había ocultado durante semanas los síntomas de taquicardia, pero se vio obligada a admitir que necesitaba atención médica inmediata. Cuando llegó al hospital y fue ingresada de urgencia, Mateo tomó la decisión más valiente de su joven vida. Solo conocía un lugar donde trabajaba su madre, solo una persona que asociaba con los conceptos de poder y dinero, el misterioso señor Ahmed del Ático. Con la lógica simple de la infancia, pensó que si lograba convencer a ese hombre poderoso de ayudar a su madre, todo se solucionaría. Tomó el autobús que conocía de memoria, entró en la torre usando la tarjeta de Carmen y subió directamente al piso 47, donde sabía que se celebraban las reuniones importantes. Ahmed estaba a punto de firmar el contrato más importante de su carrera cuando la puerta de la sala de juntas se abrió de par en par. El acuerdo con los rusos para la extracción petrolera en el mar Caspio valía 2.000 millones de euros y había requerido 6 meses de negociaciones. Alrededor de la mesa se sentaban sus dos socios Khalil y Said, junto con representantes de Gazprom, China National Petroleum y Total Francesa. Cuando vio a un niño de 8 años irrumpir en la habitación más blindada del rascacielos, Ahmed pensó en un error de seguridad. El niño llevaba una mochila en los hombros, un osito de peluche gastado en la mano y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Era pequeño incluso para su edad, con cabello castaño y ojos oscuros que parecían contener una inteligencia desproporcionada para su cuerpo frágil. Los socios comenzaron a reírse, pensando en una broma divertida. Ahmed se levantó furioso, listo para llamar a seguridad. Fue en ese momento que Mateo, temblando de miedo, pero impulsado por la desesperación, susurró las palabras que cambiarían el destino de ambos. Hablo 9 idiomas. Quizás pueda ayudarle. La primera reacción de Ahmed fue incredulidad total. Pero cuando Mateo comenzó a hablar en árabe clásico, no el dialecto callejero, sino el puro de las antiguas poesías beduinas que solo los eruditos más refinados conocían, el silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada. Luego, el niño pasó al mandarín corrigiendo un error de traducción en el contrato chino que nadie había notado. El representante de China National Petroleum palideció cuando Mateo le explicó que el término utilizado en el artículo 47 cambiaba completamente el significado del acuerdo sobre regalías. No era un error casual, sino una modificación sutil que habría hecho perder a Al Rashid Holdings 50 millones de euros en 10 años. El ruso llegó fluido y preciso, como el de un diplomático de Moscú. Mateo explicó que la cláusula sobre sanciones internacionales contenía una laguna legal peligrosa. El hombre de Gazprom, que había tratado de insertar esa cláusula ocultamente, se quedó boquiabierto cuando un niño desmontó en 3 frases su estrategia. Pero fue cuando Mateo comenzó a hablar alemán y francés que Ahmed comprendió que estaba ante algo extraordinario. El niño no se limitaba a traducir, analizaba, criticaba, sugería modificaciones que demostraban una comprensión de los mercados internacionales asombrosa para cualquier edad. Los socios dejaron de reírse cuando se dieron cuenta de que ese niño les estaba ahorrando cientos de millones de euros, identificando errores y trampas que abogados de 1.000 euros la hora no habían visto. El representante francés preguntó a Mateo dónde había estudiado Derecho Comercial Internacional. La respuesta del niño los dejó sin aliento. No he estudiado, señor, solo he escuchado mucho. Ahmed sintió como si estuviera soñando. En 30 años de negocios internacionales, nunca había conocido a nadie con tal dominio lingüístico y comprensión comercial. Fue cuando Mateo comenzó a llorar, explicando que su madre estaba en el hospital y él no sabía qué hacer, que Ahmed comprendió la verdad devastadora. Este niño prodigio era hijo de Carmen, la limpiadora que aseaba sus oficinas por las noches, una mujer que para él era poco más que una sombra. Y ese niño había crecido en la sombra de su mundo sin que él se diera cuenta, absorbiendo secretos comerciales como otros niños absorben cuentos de buenas noches. Después de la reunión más surrealista de su vida, Ahmed acompañó personalmente a Mateo al Hospital de Madrid. Durante el trayecto el niño contó su historia con esa simplicidad desarmante de la infancia, sin darse cuenta de que estaba describiendo uno de los caminos de aprendizaje más extraordinarios jamás documentados.
Carmen estaba ingresada en cardiología con diagnóstico de taquicardia por estrés. Cuando Ahmed entró en la habitación, la mujer se levantó aterrorizada de perder el trabajo por la intrusión de su hijo. Pero Ahmed la tranquilizó inmediatamente, explicándole que Mateo acababa de ahorrar a su empresa cientos de millones de euros. En los días siguientes emergió la historia de una madre soltera que había criado a un hijo genial sin darse cuenta. Carmen trabajaba de noche para permitir que Mateo estudiara de día, pero lo que no sabía era que el niño nunca dormía completamente cuando ella no estaba. Se despertaba siempre a las 3 de la madrugada y estudiaba hasta el amanecer, impulsado por un hambre de conocimiento insaciable. Ahmed comenzó a visitarlos cada día, trayendo documentos en diferentes idiomas y contratos complejos. Cada vez Mateo los analizaba con una precisión que dejaba estupefactos a consultores experimentados. El niño no se limitaba a traducir, razonaba sobre los contenidos con una madurez desconcertante, identificando errores que ningún ingeniero había visto. Pero lo que más impresionaba a Ahmed era la naturalidad con que Mateo pasaba de un idioma a otro. El niño explicó que cada lengua tenía un sabor diferente en su cabeza. El árabe sabía a arena y estrellas, el chino a té verde, el ruso a nieve y fuego, el alemán a precisión. Ahmed comenzó a involucrar a Mateo en las actividades diarias, primero por curiosidad, luego como verdadera consultoría. El niño participaba en videollamadas internacionales, corrigiendo errores de traductores profesionales con naturalidad embarazosa. La transformación de Ahmed fue gradual pero profunda. El hombre que había construido un imperio basado en la desconfianza se encontró escuchando los consejos de un niño que veía el mundo con claridad desarmante. Semana tras semana, Ahmed modificó sus hábitos. En lugar de almuerzos en restaurantes de lujo, comía bocadillos con Mateo y Carmen en el hospital, discutiendo estrategias mientras el niño coloreaba dibujos que a menudo contenían intuiciones geniales. En lugar de reuniones interminables con consultores caros, pedía la opinión de Mateo, quien a menudo resolvía problemas complejos con la lógica de la inocencia. Su esposa, Laila, notó el cambio en su marido. Ahmed hablaba siempre del niño extraordinario y sus consejos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Inicialmente pensó en una crisis de mediana edad, pero cuando vio a Ahmed sonreír por primera vez en años mientras le mostraba un dibujo de Mateo, comprendió que estaba sucediendo algo profundo. Lo que Ahmed no sabía era que Mateo estaba cambiando no solo su enfoque hacia los negocios, sino su comprensión de la vida misma. Cuando Carmen fue dada de alta después de 2 semanas, Ahmed ofreció a la familia un apartamento en el complejo residencial reservado para directivos, con la condición de que Mateo continuara consultando para la empresa. El nuevo apartamento tenía 3 habitaciones con vista al retiro, pero lo que hizo especial ese lugar fue la biblioteca que Ahmed mandó instalar para Mateo. Miles de libros en 9 idiomas, diccionarios especializados, manuales de economía adaptados para niños. Ahmed comenzó a pasar más tiempo con ellos que en su ático de 2000 metros cuadrados en la Castellana. Se justificaba diciendo que debía formar a su consultor, pero la verdad era que se sentía más en casa en ese apartamento. Carmen cocinaba platos andaluces que despertaban recuerdos de la infancia, cuando su abuela paterna le preparaba paella casera. Mateo se convirtió oficiosamente en parte del equipo directivo. Ahmed lo llevaba a reuniones importantes, donde el niño se sentaba en silencio, tomando notas que traducía en informes precisos. Los socios internacionales comenzaron a solicitar la presencia del pequeño traductor después de que les había evitado pérdidas millonarias. El verdadero cambio ocurrió cuando Ahmed comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Mateo. El niño hacía preguntas inocentes que revelaban contradicciones profundas. ¿Por qué construimos hoteles de lujo si la mayoría de la gente no puede pagarlos? ¿Por qué compramos petróleo a países que maltratan a los trabajadores? Estas preguntas comenzaron a cavar en el alma de Ahmed. Se dio cuenta de que había construido un imperio sin preguntarse realmente para qué servía. Mateo le estaba enseñando que el poder sin propósito es vacío, que el éxito sin compasión es estéril. Ahmed
Implementó cambios que asombraron a analistas y competidores. Aumentó salarios un 30%, instituyó becas de estudio, inició proyectos sostenibles que sacrificaban ganancias inmediatas. Fue durante una cena que Ahmed tuvo la epifanía más importante. Mateo había preparado un dibujo de los tres juntos, con la frase «mi familia» en 9 idiomas. Mirando ese dibujo, Ahmed se encontró llorando por primera vez en 20 años. Carmen lo encontró en la salita, apretando el dibujo contra el pecho. Ahmed le confesó que nunca había tenido una familia verdadera, un matrimonio de conveniencia, padres que lo veían solo como heredero, amigos interesados en el dinero, pero con ellos se sentía finalmente en casa. Esa noche tomó la decisión más importante. Pediría el divorcio a Laila y le pediría matrimonio a Carmen por primera vez por amor verdadero. Pero Carmen tenía un secreto que cambió completamente la situación. Le contó que Mateo no era hijo de un matrimonio fallido, sino nacido de una relación con Rashid al-Rashid, el padre de Ahmed. Carmen había sido la secretaria personal de Rashid durante 2 años, la única persona que había visto al hombre detrás del empresario. Se habían amado en secreto, sabiendo que él nunca podría dejar esposa e hijos. Cuando descubrió que estaba embarazada, Carmen desapareció sin decirle nada. Sabía que él habría querido reconocer al niño, pero esto habría destruido a su familia. Ahmed permaneció en silencio durante horas, procesando que Mateo era su hermanastro. De repente todo tenía sentido. La inteligencia extraordinaria, la comprensión innata de los negocios, rasgos físicos familiares. Cuando le contó a Mateo la verdad, el niño no pareció sorprendido. Con sabiduría más allá de sus años, dijo simplemente: «Ya sabía que eras mi familia. No hacían falta papeles para sentirlo». Ahmed tomó medidas legales para reconocer a Mateo como hermano y heredero de la familia al-Rashid. El niño se convirtió oficialmente en Mateo al-Rashid, socio junior de Al-Rashid Holdings, con una oficina amueblada con escritorio bajo y el título de consultor lingüístico jefe, que hizo sonreír a todos los empleados. Carmen fue ascendida a directora de recursos humanos, usando su sensibilidad para mejorar las condiciones laborales. Fue ella quien propuso el programa Mateo, becas para hijos de trabajadores inmigrantes con talentos especiales, transformando la historia personal en oportunidades para cientos de niños. El divorcio de Laila fue sorprendentemente amigable. Ella admitió estar feliz de poder casarse con su amante secreto, un príncipe saudí. Mateo se adaptó al nuevo estatus con la naturalidad típica de la infancia. Siguió viviendo con Carmen, pero ahora tenía un hermano que lo llevaba por el mundo en viajes de negocios, que eran principalmente excusas para viajar juntos. Ahmed descubrió la alegría de ver el mundo a través de los ojos de un niño. Cada ciudad tenía sabores diferentes para Mateo, cada cultura secretos por descubrir. La empresa prosperó bajo la gestión familiar. Los competidores no entendían cómo Al-Rashid Holdings se había vuelto tan eficiente, sin saber que su as en la manga era un niño que traducía no solo palabras, sino intenciones ocultas. Mateo había mantenido su sencillez a pesar de la fama. Siguió jugando con los viejos amigos. Llevaba su osito gastado en los viajes importantes y hacía preguntas que a menudo resolvían problemas millonarios con la lógica de la inocencia. Ahmed había transformado completamente su imperio, siguiendo principios que Mateo le enseñaba inconscientemente, negocios como herramienta de conexión humana en lugar de explotación. Carmen se había convertido en una de las mujeres de negocios más respetadas de España, dirigiendo un programa que identificaba niños prodigio en todo el mundo. El proyecto Mateo había cambiado la vida de más de 1000 niños en 47 países, ofreciendo oportunidades educativas que sus padres nunca habrían podido costear. Pero lo que permanecía inmutable era la capacidad de Mateo de ver más allá de las barreras que los adultos construían. En un mundo dividido por conflictos culturales, se había convertido en la prueba viviente de que el entendimiento mutuo era posible. Ahmed había encontrado algo que todos los miles de millones no habían podido comprarle: una familia verdadera, nacida del amor más puro, el que crece ayudándose mutuamente a convertirse en mejores versiones de sí mismos. 5 años después, Al-Rashid Holdings
Se había convertido en una de las empresas más respetadas del mundo, no solo por las ganancias, sino por el enfoque revolucionario hacia los negocios internacionales. Mateo, ahora de 13 años, era una leyenda, el chico de los 9 idiomas que había transformado la comunicación de obstáculo en oportunidad. Su influencia iba más allá de la traducción. Mateo había desarrollado lo que los medios llamaban diplomacia infantil, resolver conflictos comerciales con la sinceridad del adolescente. Cuando las empresas peleaban, a menudo bastaba una pregunta simple de Mateo para revelar que estaban combatiendo malentendidos fácilmente solucionables. Ahmed había transformado el imperio, siguiendo principios inconscientemente enseñados por Mateo. Al-Rashid Holdings invertía en desarrollo sostenible, educación internacional, tecnologías para mejorar la vida común. Las ganancias eran enormes, pero ahora tenían significado más allá de la acumulación de riqueza. Carmen dirigía un programa internacional para niños prodigio. El proyecto Mateo había cambiado la vida de miles de niños en todo el mundo, ofreciendo oportunidades educativas impensables para sus familias. La relación entre Ahmed y Mateo se había desarrollado en una sociedad única: experiencia y conexiones de un lado, perspectiva fresca y habilidad lingüística del otro. Juntos viajaban no como turistas ricos, sino como embajadores de una nueva forma de hacer negocios basada en el entendimiento mutuo. Mateo mantenía su sencillez a pesar de la fama internacional: el mismo apartamento con Carmen, los mismos amigos de la infancia, el mismo osito en los viajes más importantes. La noche de su 13º cumpleaños, sentados en la terraza mirando el atardecer sobre Madrid, Ahmed preguntó a Mateo cuál era su sueño. La respuesta lo sorprendió aún. Quería construir una escuela donde niños del mundo entero aprendieran los idiomas de otros, no para ganancias, sino para comprensión mutua. Porque había descubierto que cuando hablas el idioma de alguien, ya no puedes odiarlo. Ahmed sonrió, reconociendo la sabiduría que había aprendido a respetar. Esa noche actualizó el testamento, dejando la mayor parte de la fortuna al proyecto Mateo y a la futura escuela. No porque no confiara en Mateo con el imperio, sino porque sabía que su hermano había encontrado algo más valioso: el propósito de su propia vida. Al-Rashid Holdings continuó prosperando bajo la dirección conjunta de los hermanos, convirtiéndose en ejemplo de cómo los negocios podían conectar en lugar de explotar. Mateo siguió creciendo, añadiendo idiomas al repertorio, ahora 11, y profundidad a la comprensión del mundo. Pero permanecía inmutable su capacidad de ver más allá de las barreras que los adultos construían. Cada vez que alguien preguntaba el secreto del éxito, Mateo respondía con la misma sencillez: he aprendido que no importa en qué idioma alguien dice «te amo» o «tengo miedo», lo que cuenta es escuchar con el corazón, no solo con los oídos. La historia del niño que dijo «hablo 9 idiomas» había enseñado al mundo que los milagros nacen en los lugares más humildes, que la inteligencia sin amor es vacía, pero el amor con inteligencia puede cambiar el mundo una conversación a la vez. Ahmed había encontrado no solo un hermano, sino una familia que le había enseñado que el verdadero poder no está en dominar, sino en comprender, y que a veces bastan 9 idiomas y un corazón puro para construir puentes donde otros ven solo muros. Pon me gusta si crees que los niños ven el mundo más claramente que los adultos. Comenta qué momento te emocionó más. Comparte para inspirar a quien cree en el poder de las palabras para unir pueblos. Suscríbete para más historias de talentos ocultos que cambian el mundo. A veces los genios crecen en la sombra esperando solo ser vistos. A veces las familias más hermosas nacen donde menos te las esperas. Y a veces bastan 9 idiomas y un corazón puro para conquistar un imperio construido sobre la comprensión en lugar del miedo. Porque al final, no importa en qué idioma digas familia, lo que cuenta es el calor que esa palabra trae consigo.